Bueno, saludos y bendiciones. Una vez más en esta mañana estamos por acá. Este es su hermano Octaviano Torres, maestro de la palabra por gracia divina. Vamos a desarrollar el tema sobre las llamadas 5 solas. Tenemos esas 5 solas, tienen que ver con solo la gracia, Efesios 2, 8 y 9, solo la escritura, segunda a Timoteo 3, 16, 17, solo por fe, Romanos 5, 1 y 2, solo por Cristo, primera a Timoteo 2, 5, 6 y luego el 4, y como última, solo a Dios la gloria, Romanos 11, 36. Como les decía, este tema es de la pluma y letra de un individuo llamado Martín Lutero, año 1517, en Alemania. Él escribió 95 tesis que justamente las clavó en la puerta de una iglesia para aquel entonces romana, no sé si todavía sigue siendo romana, en Gutenberg, Alemania, en la cual esas 95 tesis él las extrajo de la Biblia. Él era un estudioso de la religión, era un monje dentro de la Iglesia Católica, pero este hombre en sus estudios bíblicos entendió el propósito de Dios, entendió la verdad central de la Biblia, que es Cristo Jesús, y tuvo el valor de escribir y clavarlas en la puerta de esta iglesia para que todo el mundo se enterara y viese esta parte. Su objetivo era que hubiese dentro de la Iglesia Católica una reforma. La Iglesia Evangélica, por supuesto que sí existía. La Iglesia Católica no comienza con Martín Lutero ni comienza de Martín Lutero para acá. La Iglesia de Cristo comienza con Cristo Jesús una vez que resucita del infierno. Porque si dijéramos que hay un lugar geográfico donde se inició la iglesia, pues la iglesia de Jesucristo se inicia en el infierno. Si hay un lugar geográfico donde pudiéramos decir, la iglesia de Cristo no comienza en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo, no. Porque si la cabeza de la iglesia es Cristo y la victoria de Cristo se dio, se concretó, se finalizó cuando Cristo es resucitado en el infierno, entonces, reitero, si la cabeza de la iglesia es Cristo, entonces Cristo toma autoridad, dominio, señorío sobre el diablo y los demonios, óigame, en el infierno. Entonces, si hay un sitio donde nació la iglesia, ¿es a dónde? Geográficamente hablando, en el infierno. Eso pareciera contraproducente, ¿verdad? Pero búsqueme geográficamente otro sitio, otro lugar donde la iglesia haya nacido. Porque una vez que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es traído por el Espíritu Santo a la tierra, hace el milagro de restaurar el cuerpo que había estado maltratado, golpeado por los hombres de aquel entonces, y una vez es Cristo restablecido, es decir, resucitado en el espíritu, y luego resucitado en el cuerpo, luego asciende al tercer cielo, luego desciende a la tierra para reunirse con sus discípulos varias veces por 40 días estando con ellos. Entonces entendemos y tengamos claro que la iglesia o el reacomodar de la iglesia en el capítulo 22, verso 22, Cristo imparte la vida eterna sobre los discípulos cuando está reunido con ellos y les dice recibid, que el traductor me dice Espíritu Santo, pero es que no pueden recibir el Espíritu Santo si no han nacido de nuevo. Y el otro detalle es que en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando ya Cristo se está yendo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese día estaban cumpliéndose 40 días de Cristo estar con ellos. Entonces, ¿el Espíritu Santo estaba o no estaba? Ajá, ok. Entonces, ese es el detalle, que la Biblia es un libro que se lee para estudiar. La Biblia es un libro que se lee para estudiar. Entonces, hermanos y hermanas queridos, vamos a ver estas 5 solas, las cuales creo que tienen un fundamento sólido
en las escrituras. Martín Lutero, luego que el clero de la Iglesia Católica lo encrespa y le dice que se retracte, que quite esas 95 tesis que había clavado ahí y lo impulsa a que él se retracte. Él le dice, bueno, esas 95 tesis yo las saqué de la Biblia. Si ustedes me demuestran por la Biblia que yo estoy equivocado, ¿sí? Si ustedes me demuestran por la Biblia que yo estoy equivocado, listo, yo me retracto. Porque las 95 tesis las saqué de la Biblia. Pero si ustedes no me muestran por la Biblia, pues no puedo retractarme. Y no pudieron. Entonces él se mantuvo en su fe. Fue perseguido. Finalmente le dictaron orden de captura. Para lo bueno del caso es que el hombre que le dijeron que lo capturara, pues era un pariente de él. Era un alto hombre con autoridad desde el punto de vista político. Y lo que hizo fue que, por supuesto, lo capturó y se lo llevó y lo resguardó en un palacio de los tantos que tenía por 2 años. En esos 2 años, el hombre tradujo del latín al alemán el Nuevo Testamento. Y se dice que a otros idiomas también. Porque el problema que teníamos para ese entonces es que la Biblia que había tenía un solo idioma, el latín. Y no todo el mundo leía el latín. Solamente lo leía la gente de alto nivel, la gente que tenía plata y los que habían estudiado. Entonces, ese era parte del grave problema de aquel entonces. Es decir, yo no sé si usted ha oído hablar de la época del oscurantismo. ¿No ha escuchado esa expresión? Ok, la época del oscurantismo es que en el 327, luego de que Constantino asesina a 45,000 cristianos en el 325, perdón, él recoge todos los libros de índole religioso, todos los recoge y se los entrega a un individuo llamado San Jerónimo de Estridón y le ordena escribir la primera Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, primera Biblia, pero la orden es que sea escrita en latín, el idioma que el imperio impulsaba. ¿Por qué en latín? Porque el asunto era que solamente los que leían latín iban a poder leerla. No todo el mundo leía latín porque fue un idioma que no fue muy fuerte en la zona. El idioma que estaba y que imperaba duro era el griego y el arameo, que era por muchos años, y el hebreo, que estaba entre los judíos, pero los judíos nunca han sido mucha gente. Lo que han hecho es ruido, pero no son mucha gente, al igual que ahorita. Entonces, resulta que los libros todos resguardados, los demás idiomas y solamente la Biblia en latín. Pero solamente los líderes principales, en este caso los obispos, los sacerdotes y los que manejaban bien el idioma eran los que leían. ¿Y en qué leían? En latín, era lo que había. Entonces, no sé si usted escuchó aquí todavía en su tiempo, cuando joven por allá, algunas misas en latín. Y el cura leía, hacía la misa en latín, leía el texto en latín y usted lo que decía era amén, sin saber lo que estaban diciendo el cura. ¿Nunca se enteró de eso? ¿Nunca le pasó? Ajá, amén. El cura podía decir todo lo que dijera, aquí iba usted a saber lo que él estaba diciendo. Lo mismo pasó allá atrás. Y no todo mundo entonces tenía acceso a las escrituras. Cuando Martín Lutero entonces saca al alemán, se expande por toda Alemania y entonces ahí surgen otros a traducir al inglés y a otros idiomas más. Entonces ahí hay la reforma, o lo que se conoce como la reforma protestante. No es reforma protestante, es la reforma impulsada por los que creyeron en Cristo Jesús y fueron llamados como protestantes. Allá está un chico extraviado en la entrada. Ok, entonces eso es parte de lo histórico, señoras y señores. Martín Lutero entonces extrae estas expresiones que vamos a leer ahí a continuación. Vámonos con Efesios 2, 8 y 9. Como dice, digo el italiano. Como dice Efesios, oigan con los oídos. ¿Por qué somos salvos?
Por gracia. Otra vez. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ajá. Y esto no de vosotros, Ajá. es don de Dios. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Sigue leyendo. No por obras para que nadie se gloríe. Ajá. ¿Ese es todo? Sí. Siéntese y manténgase ahí, que de repente lo va a repetir. Oiga esto. Para ese momento de Martín Lutero, la Iglesia Católica se había inventado una cuestión llamada, se me escapa ahorita el nombre, pero era una serie de certificados, por decir algo. Un certificado para cada hombre y mujer que cometían un pecado, entonces ellos iban a la Iglesia Católica, le confesaban sus pecados al cura y tenían que comprar la indulgencia. Esa es la palabra. Compraban un certificado de indulgencia. Entonces iba Iván, que se había robado unos cambures por allá, entonces confesaba sus pecados porque se sentía mal, se sentía incómodo y bueno, pagaba su indulgencia, le daban su certificado, pero como Iván sabía que los pieses de robar cambures no los había perdido, él proponía comprarse un certificado o 2 o 3 más, porque era como para pecar 2 o 3 veces más sin necesidad de venir para acá. Y como a estos individuos les interesaba era la platica de Iván, entregaba platica. Iván por el certificado del pecado que había cometido y por los 3 que compraba adicionales. Sí, eso es serio yo, si no estudienlo para que lo vean. Resulta que Martín Lutero, entendido del caso, estudioso de la Biblia, entendió este texto bíblico. ¿Y qué fue lo que dijo? Vuélvamelo a leer, hermano. Que no era por pago de indulgencia, que no era porque yo tenía cómo obrar para alcanzar el perdón de mi pecado, de mi mala acción, sino por gracia, solo por gracia. Escucha otra vez. Porque por gracia soy salvo. Por gracia, no por plata. Oíste, Iván. Por medio de la fe. Ajá. Por medio de la fe, no por medio del sacerdote y por medio de la santa iglesia que imperaba en ese momento. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no tenía yo que obrar para alcanzar el perdón, sino que lo que tenía era que conocer, como llegó a conocer Martín Lutero, y creer como él llegó a creer. Entonces, esa es la realidad. Es decir, es por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Es por la gracia que se nos dio el don inmerecido, porque merecíamos nosotros perdón. Merecíamos nosotros que Dios nos brindara la oportunidad de ser salvos. Si le habíamos crucificado, asesinado, matado a su único hijo. Y usted me dirá, no, pero es que ese no fui yo, ese fueron los romanos que estaban allá y los judíos. Yo le garantizo que si usted hubiese estado en ese tiempo, usted hubiese juntadose con los romanos y los judíos y hubiese aplaudido por lo mínimo. Lo que pasa es que ahorita usted tiene una mentalidad diferente porque hace años que aceptó a Jesús. Aleluya. Ahora, esa es la primera sola. Solo la gracia. No obra, no sacrificio, no el que yo haga para hacer, no. Que después de estar en Cristo, que después de ser cristiano, obramos porque somos cristianos, es otra cosa. Pero yo no estoy obrando para ser cristiano. Para ser cristiano solamente lo que tuve que conocer y creer en que lo que tenemos es solo gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Seguimos con la segunda sola. Solo la Escritura. Oigan esto. Martín Lutero les dice a ellos que solamente lo que garantizaba la verdad era la Escritura. ¿Por qué razón? Si hablamos del pueblo israelí que recibe las tablas de la ley, luego recibe los libros de la ley, los salmos y los profetas,
Ellos, mientras se mantuvieron en esas verdades escritas que fueron dadas por el Espíritu Santo a estos hombres que escribieron, el pueblo de Israel estuvo muy chévere. Pero después el pueblo de Israel como que se aburrió, como que se cansó de la ley, de los salmos y los profetas. Entonces, pensadores de entre ellos mismos, escribas de entre ellos mismos, comenzaron a escribir algo que se llama Talmud de Babilonia. Libros, algunos con ideas muy buenas, consonas y ampliando conocimiento de lo que ya estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas, pero hay otra serie de libros que han escrito los hebreos, los israelíes, que vienen en contra de lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas, como en el tiempo de Jesús. No sé si usted se recuerda del famoso voto de Escorbán. ¿Se recuerdan del voto de Escorbán? Es el hijo que llega, es el caso es el papá que llega a donde la hija que trabaja en el mercado mayorista, y como ella trabaja en el mercado mayorista, pues debe tener mayoritamente regular posición. Entonces hermano Chiro llega por allá y le dice a la hija, mira, las cosas no están buenas por la casa, necesitamos algo para completar para esto y esto y esto. Y como ella se congrega por allá con esos chicos, a ella le enseñaron que todo lo que tenía lo tenía que consagrar a Dios, Iván. Entonces ella hacía ese llamado voto de Escorbán y le dedicaba todo a Dios. Pero ese dedicarle todo a Dios es que cuando Manochero llegaba, ella no le podía dar nada, no lo podía ayudar porque todo lo tenía consagrado a Dios. Mi pregunta es, ¿y quién le daba uso a eso? Ella tenía todos los bienes que tenía consagrados a Dios. ¿Quién tenía alcance a eso? Porque me imagino que si eso estaba consagrado a Dios de alguna u otra manera, a esos bienes se les daba uso. ¿Quién crees tú que le daba uso? Ella y sus pastores. Más nadie. Pero con ese voto de Escorbán se estaba violentando un principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, eso lo inventaron los judíos pensadores ideológicamente. Ahora, eso no solamente lo hicieron los judíos. Vengámonos para acá para el tema. Roma, los obispos también comenzaron a escribir sus libros. Entonces tenían la Biblia, pero por encima de la Biblia comenzaron a escribir libros, algo que se le llama las encíclicas papales. No sé si usted ha oído eso, pero hay una serie, una cantidad de libros que son los que se usan dentro de la iglesia llamada católica o universal. Y esos libros le dan más importancia que a la Biblia, que a la palabra de Dios. Y muchos de ellos van en contra de la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente eso pasa con la iglesia católica, déjeme contarle que hay una organización que se llama, se denominan mormones. ¿Sí? Cargan la Biblia como, pudiéramos decir, al suelo, pero ellos se mueven es por el libro del mormón, porque la Biblia la interpretan ellos o es interpretada por ellos de acuerdo a lo que dice el libro del mormón, que lo escribió un individuo, saliéndose de los parámetros de la Biblia, al igual que tenemos los testigos de Jehová. Ellos cargan la Biblia, pero cargan un librito rojo aparte. Entonces, cuando usted comienza a discutir el tema, que ellos están fuera, entonces tienen que acudir al librito rojo. ¿Sí? Y así sucesivamente muchas otras organizaciones. Por esa razón, Martín Lutero les dice, solo la escritura, solo la Biblia, solo los 73 libros que para ese entonces conformaban la Biblia, en el caso, la que nosotros más manejamos, los 66 libros, pero hay otra Biblia que tiene 90 libros. Esa está para allá, para el Medio Oriente. Los etíopes tienen una Biblia de 90 libros. Entonces, él le dice que solo la escritura. ¿Cuál escritura? Óigame, la que fue inspirada por el Espíritu Santo y la que fue escrita, escúcheme, solo por judíos, hebreos, en su mayoría, excepto uno, que es Lucas, escritor griego, único escritor no hebreo.
La Iglesia Católica en la actualidad se jacta y dice que por qué nosotros los evangélicos que usamos la Biblia que ellos sacaron. Ya va. Escúcheme esto, verdad paralela. Una cosa es que tú tengas el queso, porque hiciste el queso porque sabes hacer queso, pero ya va. Para hacer queso hay que tener leche. O habrá otro elemento con el que se pueda hacer queso, y para que haya leche tiene que haber vaca. El problema es que la Iglesia Católica es la que se apoderó en el 500, en el 325 de todos los libros religiosos o sagrados, se apodera de los escritos que habían, los unifica y saca la primera Biblia en latín. Pero ya va, esos libros, ¿quién los había escrito? ¿Quién escribió esos libros? La Iglesia Católica. No existía. Esos libros fueron escritos por judíos, hebreos, inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tampoco hay gloria para los hebreos, para los judíos, nada que ver. Inspirados por el Espíritu Santo. La gloria aquí es para el Espíritu Santo y para la deidad. Y, pudiéramos decir entonces que aunque ellos sacaron la Biblia, esa Biblia viene de manos de los hebreos, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando viene de la mano de Dios en la persona del Espíritu Santo. Por eso, nuevamente aquí, solo la Escritura. Segunda a Timoteo, jovencita. 3, 16, 17. Dele, suéltele. Ajá. Ajá. Vamos otra vez. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál toda? El Talmud de Babilonia, si viene a reforzar lo que ya está escrito, si viene a ampliar lo que está escrito, sí, pero si viene en contra de lo que se escribió, no es de Dios. Escriba quien escriba. Todo libro, toda escritura, todo pensamiento, todo enseñanza que venga a ampliar lo que ya está escrito, a mejorar, excelente. Pero todo lo que venga en contra de lo que ya está escrito como fundamento, rechácenlo de plano, sea de quien sea y predique quien predique. Entonces, toda la escritura, trasladémonos al tiempo de Pablo y Timoteo. ¿Qué era lo que estaba escrito para ese entonces? ¿Los libros del Vaticano estaban escritos? Ninguno. ¿El libro del Mormón estaba escrito? No. ¿Los libros de los Testigos de Jehová estaban escritos? Tampoco. Estamos hablando del tiempo de Pablo. Se cree que entre el año 50 y 60 después de Cristo, ese libro, Timoteo, se cree que se escribe entre el año 60, entre el 50 y el 60 o 65 después de Cristo. Muchos años. Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? Lo que ya estaba escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? La ley, los salmos, los profetas. La ley, los salmos y los profetas. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. No estaba escrito. Estamos hablando entonces de los escritos de los hebreos, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué sirven esos libros? Termina diciéndolo. ¿Para qué sirven esos libros? Y la mujer también. Dele. Ajá, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. ¿Cómo está llamado usted a ser? Vuelvo a decirlo. ¿Cómo usted está llamado a ser? No perfectos, sino perfectos. ¿Sí? Y si alcanza a ser perfecto, también no hay problema. Pero si un perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que lo va a ayudar a usted a ser perfecto? ¿Sus ayunos? No. ¿Su vida de oración? No. ¿Su vida congregacional? No. Todo esto coopera. Hay un fundamento para ser perfecto. ¿Cuál es el fundamento? Los libros escritos por José Smith, los libros escritos por los rabinos judíos, no. ¿Qué es lo que nos lleva a ser perfecto? Ahí está la base. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a unos por allá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Los viejitos también.
Con guardar la palabra. ¿Cómo guardo yo la palabra si no la conozco? ¿Cómo conozco la palabra? Leyéndola, estudiándola, asistiendo al culto, yendo a la vigilia, eh, haciendo mi devocional personal. Todos los días debemos de leer algo de la palabra. Todos los días debemos de estudiar algo. Libros que estén escritos en alusión, en apego, en esclarecimiento de la palabra también. Pero los libros que vengan en contra, las enseñanzas que vengan en contra de lo que está escrito, no, no. Entonces, entonces solo la escritura. Entonces, la escritura es lo que nos va a ayudar a usted y a mí para que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Seguimos con la tercera sola, solo por fe. Romanos 5, 1 y 2. Manténgaseme ahí. Justificados por no por mis obras. Justificados por la fe de Dios y por la suya también. Porque la fe suya es producto de la de él. ¿Sí? Entonces, justificados por fe, no por obras. Nadie puede ser justificado por obras. Nadie. El obrar es bueno. El obrar es bueno, pero nadie será justificado por obras. Todos los que queremos alcanzar la correcta y justa justificación tiene que ser en Cristo Jesús, en su obra vicaria, en su obra sustitutiva, y solo por la fe en él, no por la fe en María Santísima, no por la fe en San Atanasio, no por la fe en San Tiburcio, no. Ahora, es la fe de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo logró, alcanzó, lo que nos va a justificar. Eso lo entendió Martín Lutero y eso lo quiso proyectar. Es más, eso lo proyectó. Eso lo llevó a que se armara una revuelta. Eso lo llevó a que fuera expulsado, botado de la fila de la Iglesia Católica. Entonces de ahí surgen y se reúnen nuevos grupos, y de ahí es donde la iglesia comienza a tener, la iglesia de Jesucristo comienza a tener reconocimiento hasta cierto punto, porque hubo ciertos líderes, príncipes, políticos, militares de alto nivel que se entendieron con el mensaje de Martín Lutero y se unificaron como iglesia renovada, pero no fue la renovación de los protestantes, que de paso el término protestante no tiene nada que ver con nosotros tampoco. Esa es otra historia que se la voy a contar más en otra ocasión. El término protestante tiene que ver con lo jurídico, y es una reunión de una cuestión jurídica. Ahora, solo por fe. Repítame nuevamente la lectura, hermana. Romanos 5, 1 y 2. Entonces voy. La paz suya para con Dios se va a alcanzar, y se va a alcanzar los que no la tienen, se alcanzó los que ya la tenemos por fe. Entonces, si hemos sido justificados pues por la fe, ¿cuántos de los que están aquí están justificados? Son justos. Amén. Tienen la justicia de Dios en su vida. Tienen la salvación de Dios en su vida por la fe, no por obra alguna, no por sacrificio alguno. ¿Sigue leyendo el resto?
tenemos entrada. Nadie nos puede coartar la entrada a Cristo, a Dios. Es más, esto que está aquí es un local, es un espacio. Esto no es la iglesia son ustedes. Por lo tanto, aquí nosotros no venimos a adorar a Dios. ¿Y a qué venimos? A seguir adorándolo, porque creo que en la casa lo hacemos, creo que en el trabajo lo hacemos, creo que por la calle donde andamos lo hacemos. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A seguir adorando. Y aquí venimos como conjunto de grupo que somos iglesia, a orientarnos, a escuchar un tema, a discutir sanamente sobre un tema y venimos a fortalecernos unos a otros. Amén. Y venimos a soportarnos los unos a los otros, porque en la casa suya usted no me puede soportar a mí porque yo no estoy allá. Usted me puede soportar a mí aquí. Y cuando me invite a la suya, pues me tiene que soportar allá. Y cuando yo lo invite a la mía, pues lo soporta usted allá. Por eso es que yo no lo invito mucho. Para no soportarlos, no. Ajá. Entonces entiende ese detalle. ¿Cómo usted soporta a Iván en su casa y usted en la suya? ¿Qué le soporta usted a Iván? Nada. Pero cuando Iván para la casa suya y le dice, hermana Juanita, deme agua, usted tiene que salir corriendo a buscarle agua. Hermana Juanita, no quiero café por allá, tiene que salir buscando café por allá. Entonces tiene que soportar al hermano Iván, no, hombre. Con razón me invitan a uno, vale. ¿No usted? Ajá. Entonces, soportarnos los unos a los otros en amor, en compañerismo, y podemos contarnos los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, solo por fe. Y vamos con la cuarta sola. Solo por Cristo. Primera a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Escúchame eso. Aguántamelo ahí. Porque hay un solo Dios. Sí, eso es cierto. Pero ese solo Dios está compuesto por tres individuos. Jehová Dios, Antiguo Testamento. El Verbo o la palabra de Jehová, que es el mismo individuo, o el ángel de Jehová y el Espíritu Santo. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. El Padre, porque como tiene hijo es Padre. El Hijo, quien fungió en el Antiguo Testamento como el Verbo, y el Espíritu Santo, que siempre ha sido Espíritu Santo. Ese es el único Dios que existe, no hay más. Porque hay un solo Dios, indiscutible, un solo trono, un solo reino, pero en el cual fungen como ese único Dios tres individuos. Porque hay un solo Dios, el Papa no es Dios. Los obispos no son Dios. Los pastores no son Dios. Los maestros tampoco. Sí, las obispas tampoco son Dios. Y las obispas tampoco. Las acabaste. Ajá. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es ese solo mediador? No es el cura. No es el obispo. Ese único mediador se llama Cristo Jesús. Sí, ese único mediador. El que derribó la pared intermediaria que estaba entre Dios y nosotros, la pared del pecado, la derribó uno solo llamado Jesús, que es Dios también. Entonces, ese único mediador entre Dios y nosotros no es el Papa. El que se llamó y se llama, aunque creo que ya dejó de llamarse, vicario. Grave, garrafal error. Sigue leyendo. Ajá. No hay otro. Jesucristo hombre. Sigue. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Ajá. Esa es la acción, que él se dio en rescate por todo. ¿Qué obispo para ese momento, estamos hablando del tiempo de Martín Lutero, qué obispo había sido crucificado por quién? ¿Qué papa había sido crucificado por quién? Y no es tanto que haya sido crucificado, sino que al tercer día se haya levantado, que haya resucitado al tercer día. Ninguno. ¿Sigue o se terminó? De lo cual se dio testimonio. Ajá.
Correcto, fue prometido en todo el Antiguo Testamento, nació en su debido tiempo y luego entonces muere y resucita en su debido tiempo. ¿Siguen? Escucha esa expresión, que ese es el 4 que retrocedimos. El cual quiere que ¿quién? Todos los hombres sean salvos y las mujeres también, independientemente lo locos que sean en el pecado, independientemente lo sucios que estén en el pecado, en los pecados, independientemente de la condición que ellos sean. El objetivo de Dios es que todos sean. ¿Cuál debe ser el objetivo suyo? Que se salven los parientes míos, los amigos míos, que se salven los hijos míos nada más, que se salven los más puros, los más limpios, los menos pecadores. ¿O qué? Que se salven solamente los políticos de la línea que yo apoyo, que se salven solamente los policías porque mi hijo es policía y porque yo amo a los policías, y que se mueran los DICIT y que se mueran los PTJ y que se vayan al infierno los guardias nacionales. No. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todo el mundo sea salvo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que querer? Que se salven solamente los evangélicos consagrados y los evangélicos bandidos, pecadores, chismosos, fumones, piedreros, ladrones, que se vayan al infierno. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que todos sean salvos. ¿Y cuál debe ser el suyo? El mismo, diga el mismo. Porque mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Amén. Cuando sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, entonces usted quiere que se salven los que son chéveres con usted. Pero los que le echan broma a usted, usted no quiere que se salven. Cuando los pensamientos suyos no son los de Dios. Pero cuando los pensamientos suyos son los pensamientos de Dios, este texto tiene que ser una realidad en usted. Vuelvo a leerlo, hermana. ¿Cuál quiere que todos los hombres sean salvos? Vengan el conocimiento de la verdad. Escucha esto. Una cosa es ser salvo, señoras y señores, y otra cosa es venir al conocimiento de la verdad. Pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuántos ya son salvos? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí son salvos? Sí. Pero ¿verdad que necesitamos tener más conocimiento? Entonces, ya estamos salvos, listo. Necesitamos ir avanzando sobre el conocimiento para fortalecernos, para disfrutar el evangelio, para estar firme y no estar llorando por tonterías que a veces lloramos, pero es porque desconocemos verdades que están en la escritura. Entonces, por desconocer verdades, el diablo se aprovecha y nos chalequea por ahí. Y nosotros, por desconocer ciertas verdades, entonces nos ponemos a llorar como unos tontos. Bueno, eso le pasaba a Octaviano Torres. No sé si es el único que le pasa eso y ustedes no, pero gracias a Dios por el conocimiento, el cual Él me ha dado en su palabra. Lo he conseguido. Y vamos con la quinta y última sola. Solo a Dios la gloria. Romanos 11:36. Solo a Dios la gloria. Escuchen. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y por ahí hasta que. Ajá, entonces, escúcheme. A los hombres, respeto y consideración, pero no gloria. Voy otra vez. A los hombres y a las mujeres de Dios, respeto y consideración, pero solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la adoración, la alabanza. Hubo hombres en los cuales, entendidos en Dios y en su palabra, hubo seres que quisieron honrarlo a nivel de adoración y se rehusaron a hacerlo. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se tira de rodillas para rendir
un tipo de honra, un tipo de homenaje a Pedro, y Pedro le dijo, no, compañero, levántese que yo soy un hombre igual que usted. Juan se tira de rodillas cuando el ángel vino a traerle el mensaje, y el mensaje le dijo, epa, levántese que yo soy consiervo suyo. En pocas palabras, no acepto su adoración, porque yo no soy Dios. El único que acepta la adoración es Dios. Amén. El único que merece la adoración es Dios. Este es uno de los problemas que tenía el liderato de la Iglesia Católica, en el cual todavía a esta altura de la vida, yo no sé si usted ha visto que cuando alguien va al Vaticano, yo sé que usted no acompañaba a nadie para allá y pienso que nunca lo va a hacer, pero lo ve por televisión, entonces llega y le da la mano al que ostenta ser papa, al que dice que es papa, y entonces jalan la mano y le dan un beso. ¿Usted ha visto eso? Eso es un tipo de adoración. Y este individuo la acepta. Pedro, según ellos, que fue el fundador de la iglesia, según ellos, que eso no es así, no la aceptó de Cornelio. Entonces, ¿por qué no se portan como Pedro? ¿Están aquí o se fueron? ¿Por qué no toman la actitud de Pedro con Cornelio, que no lo aceptó? Sin embargo, yo no sé si usted lo ha visto, el Papa, hay algunos individuos que él le da la mano y el que besa la mano de esos otros individuos es el Papa. ¿No lo ha visto? A los Rockefeller. Entérese. El Papa le besa la mano a los Rockefeller. Quiere decir que los Rockefeller están por encima del Papa. Ahora, Rockefeller no es un solo hombre. Los Rockefeller es como decir en Venezuela él o los presidentes. Los Rockefeller es una dinastía de hombres. Muere uno, queda el otro, muere uno, queda el otro, como en Egipto los faraones. Y así sucesivamente. Hay una serie de hombres a los cuales él les besa la mano. Ahora, eso es fuera de lo correcto. El texto dice que solamente a quién, a Dios. Ahora, ese término solamente a Dios, la gloria, se refiere al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Entonces los tres merecen y pueden ser adorados igualmente. Amén. Entonces solo a Dios la gloria, no a hombre alguno, no a ser humano alguno, solamente a Dios la gloria. Entonces estas son las 5 solas, que si la iglesia y los líderes nos aferráramos a estas verdades, no tendríamos problema. Este es un fundamento real. Entonces, ¿cuál es la primera sola? A ver si se recuerdan. ¿Solo qué? Solo la gracia. Solo a través de la gracia hemos adquirido y hemos alcanzado lo que tenemos. ¿Cuál es la siguiente sola? Solo la escritura. ¿Cuál? La Biblia. Y cualquier otro libro que venga en mejor, es decir, en mejorar el conocimiento de lo que tenemos en la Biblia, pero todo lo que venga en contra de lo que está en la Biblia, rechácelo de plano. ¿Cuál sería la tercera sola? Solo la fe en la obra vicaria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo la fe. La cuarta sola, solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No hay en María Santísima, no está en José, no está en Animasola, no está en el Guaycaipuro, en ningún otro por ahí. Solo en Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Y la última sola, ¿cuál es? Solo a Dios le damos la gloria. Por eso solo Dios nos tiene reunido aquí. Solo por Dios venimos a este lugar. Solo a Él nosotros nos inclinamos, bajamos la cabeza. Solo a Él doblamos rodilla. Solo a Él le rendimos culto. Solo a Él y obedecemos en la palabra. Amén. Bueno, Dios me le siga bendiciendo y espero que esto usted se lo pueda transmitir a otro en otro lugar y con mejores palabras que las mías. Bendiciones.